Bueno, continuamos acá en este programa que es Estación Inchín, que ya agradecemos a Alexis Guevara por el espacio que nos brinda. Y estamos nuevamente con la licenciada Verónica Giomi, con quien compartimos este espacio que hemos llamado Menos paquetes y más cáscaras, y que tiene que ver con una alimentación saludable. Muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy Bueno, te traje un tema muy especial. a ver, contanos. Bueno, muchas veces te he referido sobre la microbiota y la implicancia que tiene en la alimentación y cómo repercute en nuestra salud. Bueno, hoy te voy a explicar específicamente qué es la microbiota. Sí, porque eso Para, es, para mí es chino básico. bueno, la microbiota eh, es un conjunto de microbianas, de bacterias, arqueas, hongos, protistas, virus, ¿sí? Es toda una familia muy numerosa de distintos organismos que recubren tanto sea la piel por exterior y la más importante, de la que voy a hablar yo hoy, es la que está presente en todo el tubo digestivo. Es como una fauna microscópica. Claro, antes se le llamaba flora bacteriana, Ah, sí, sí, sí. claro, pero ese término quedó como desactualizado y chico, porque no estamos refiriéndonos a que solamente hay bacterias, sino como dije recién, bacterias, arqueas, hongos, protistas, virus y algunos organismos patógenos también, ¿sí? Pero que cuando están en su debido equilibrio, ¿sí? Ujú. Funcionan adecuadamente y no presentan riesgos para la salud. El problema para la salud comienza cuando se altera esta composición, ¿sí? La microbiota tiene distintas funciones, ¿sí? Una de ellas es ser la barrera de protección en el intestino. El intestino tiene que tener cierta permeabilidad para que ingresen determinados nutrientes y eh, organismos benéficos para el organismo. Eh, Cuando se rompe esa permeabilidad, eh, es como que avasallan todas las distintas sustancias y pueden provocar enfermedades, ¿sí? Entonces, la microbiota, cuando está en equilibrio, lo que hace primeramente es hacer esa barrera de contención. La microbiota se conforma como de distintas familias. Las más importantes son los firmicutes y los bacteroidetes. Si están muy elevados los firmicutes, es que estamos en una disbiosis, ¿sí? Tienen que estar más elevado el porcentaje de la familia de bacteroidetes. Otras familias que componen son las actinobacterias, las proteobacterias y otras, como son las fusobacterias, verrucominos, ¿Esos son bacterias. los nombres de propios o Claro, son los nombres técnicos? son los nombres propios de este conjuntos. Todos son como numerosas familias. Tenemos como millones de estos microorganismos que son todos muy importantes. Entonces, eh, como te decía, las funciones que tiene la microbiota tenés una actividad metabólica que Ujú. es equiparable a la función del hígado, ¿sí? Tiene una función súper importante, porque al decirte que está como barrera protectora para permitir el ingreso de los nutrientes, ya tiene una función sumamente importante. Actúa sobre el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces tiene una acción importantísima en nuestro sistema inmunológico. También tiene una función estructural y metabólica. La metabólica es porque va a actuar en la formación de distintos nutrientes, va a hacer que se puedan desarrollar ciertas vitaminas, que se puedan llevar a cabo el proceso en el intestino y
Entonces tiene estas tres funciones muy importantes: protectora, estructural y metabólica. Protectora a través del sistema inmunológico y estructural y metabólica con las otras funciones. O sea que la microbiota no solo, o sea, está en todo el organismo, pero hay algunos que se especializan en el aparato digestivo, Claro, otros en la piel, otros en claro, otros son órganos. distintas microbiotas. La Claro. microbiota, tenemos la microbiota de la piel, que cumple una función, y la que estoy desarrollando, que es más específico en el área de mi incumbencia, es la microbiota del aparato digestivo. ¿Qué puede alterar el equilibrio de la microbiota? Principalmente la alimentación. Bien, vamos. Que eso es el punto que confluye eh, en todos los temas, ¿no es cierto? Eh, Uno de los principales factores que influyen en la composición de la microbiota es la alimentación, otro es el ejercicio físico, otro es el consumo de antibióticos. Cuando uno está enfermo necesita consumir antibióticos, pero hay personas que tienen una costumbre de tomar antibióticos innecesariamente, y eso altera muchísimas veces la composición de la microbiota. Es necesario, luego de hacer estos tratamientos con antibióticos, recomponer esta microbiota a través de la alimentación para volver a tener un equilibrio. Eh, Otro factor que influye es el estar expuesto a glifosato, a insecticidas y a todas estas pesticidas que muchas veces, o por razones de trabajo o porque uno desconoce y está expuesto en un ambiente donde hay mucho insecticida, altera muchísimo también la microbiota. La microbiota se empieza a formar desde el mismísimo momento de la concepción. O sea, ya durante el embarazo, el embrión comienza a formar esa microbiota y va a ser como alimentada por la alimentación que tenga la mamá, y luego en el parto, durante el proceso de parto, cuando es parto normal, eh, el bebé, al pasar por canal de parto, se nutre de toda la microbiota que hay en el cuerpo de la mamá, en ese canal de parto, y le es beneficioso para la salud del bebé. Después, a través de la leche materna, y luego, sí, a través de la alimentación que le vamos a dar a ese bebé. Todas esas son las características, ¿no es cierto? La Eh, microbiota se puede visualizar como una jalea, como un líquido, pregunto de ignorante, ¿no? O sea, o es solamente microscópico eso. Es microscópico, pero vos en el intestino vas a ver que tenés como si fuese un tubo. Eh, el intestino delgado es un tubo que tiene muchas ondulaciones que se llaman vellosidades, las cuales tienen toda una parecita de células, la que está recubierta como con un moco. Ah, Hay es mucosa. una mucosa en donde se desarrolla esta microbiota. Ya te digo, tiene que tener una cierta composición donde mayoritariamente haya más cantidad de bacteroidetes en porcentaje que de firmicutes, para que se mantenga este equilibrio. Eh, ¿Qué te puedo decir con respecto a, bueno, esto te decía entonces de que actúa como filtro metabólico, porque cuando nosotros comemos e ingerimos los alimentos, la microbiota va a ser la que determine esa polaridad para, entre lo que ingerimos y lo que absorbemos, ¿sí? Es como que va a poner cierta barrera. Una microbiota que esté bien adecuada en su composición va a estimular la maduración del sistema inmunológico, como te decía antes, que repercute en nuestro aparato inmunológico, y lo ayuda a producir metabolitos que van a hacer la respuesta Los inmunológica. anticuerpos serían. Claro, los anticuerpos. Entonces,
En líneas generales, ¿cómo tenemos que alimentarnos para favorecer esta microbiota? Comer alimentos genuinos y no productos ultraprocesados. Con Volvemos cáscara. con cáscara, menos paquetes y más cáscaras, como decimos siempre. Eh, Todos los que son los prebióticos, frutas y verduras de todo tipo, porque cada una tiene sus características. Los coles, los brócolis, que son más vegetales duros, tienen cierta composición diferente que los que son un poco más blandos, ¿sí? Como el calabaza, calabacín. Todos tienen importancia en esta composición. Eh, Consumir menos alimentos ultraprocesados, desde las harinas ultrarrefinadas, alimentos envasados, que por ejemplo, estos arroz que ya vienen semi preparados o estos vegetales para hacer deshidratados para alguna sopa o alguna salsa, Ujú. todos estos productos como que pierden esa genuidad, ser genuinos como alimentos, ¿sí? Pierden sus Son nutrientes. demasiado artificiales. Claro, pierden sus nutrientes y pierden su capacidad para desarrollarse como prebióticos. A partir de los vegetales, por ejemplo, podemos hacer eh, un fermentado con distintos vegetales, hirviendo agua con vinagre y luego ponemos los vegetales cortados en forma así de tiras, con el pelapapa se hacen así tiras, y se le agrega esta agua hirviendo con vinagre y ciertos condimentos, y eso hace que se produzca una fermentación del vegetal. Esto se llama encurtido. Y ese encurtido tiene muchas propiedades probióticas, ¿sí? Ajá. Entonces, tenemos los prebióticos, que son las frutas y verduras, que tienen como un precursor para que se instale en el intestino y se desarrollen las bacterias, y los probióticos. Un ejemplo bien clarito de los probióticos es el yogur. El yogur tiene lactobacillus, que es lo que genera la formación del yogur a partir de la leche, y esas bacterias eh, son muy benéficas para nuestra microbiota. Entonces, después tenemos otro grupo que se llama, tenemos prebióticos, probióticos y los simbióticos. Los simbióticos son alimentos que combinan estas dos, prebióticos y probióticos. Por ejemplo, un suplemento nutricional, como para que más o menos se entienda. Siempre en líneas generales hablamos de la alimentación saludable. Em, el consumo de frutas y verduras, menos cantidad de carnes rojas, más cantidad de pescado, ¿sí? Porque el pescado tiene los ácidos grasos omega 3, que también Ujú. actúan como un probiótico, ¿sí? Eh, Después tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, porque tiene esos ácidos grasos esenciales, o la palta, legumbres que tienen muchísimo componente de fibra y son alimentos que contienen todos sus nutrientes naturales, porque no son alimentos procesados, ¿sí? En cambio, en los cereales tenemos un grupo que sí son alimentos procesados y otros que conservan porque son de granos enteros, por ejemplo, harina integral o granos enteros de distintos cereales, avenas. eh. Entonces, la alimentación como fundamental, y también el ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio físico activa también la función de la microbiota, eh, mantener el ciclo circadiano, que muchas veces también lo he comentado, como es de importante hacer el consumo de los alimentos en forma diurna y ya a partir de cierto horario de la noche empezar a hacer como un descanso de consumo de alimentos, lo que se llamaría también el ayuno intermitente. Sí, 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 sí. Entonces, Tengo una pregunta, porque estoy pensando todo ¿estás esto que estamos pensando? hablando.
estoy como metido adentro de los intestinos. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se registran o se presentan cuando hay un desequilibrio de la macrobiota, de la Microbiota. microbiota? Tenés enfermedades de todo tipo. La obesidad está relacionada con la alteración de la microbiota, la insulinoresistencia también, y a partir de ahí también tiene que ver con la aparición de diabetes, pero también con enfermedades neurológicas, ¿sí? Alzheimer, Parkinson, todas estas enfermedades, ¿cómo que tienen que ver la depresión? ¿Cómo hacen para que tengan que ver este tipo de eh, enfermedades? Las neurodegenerativas, que son el Alzheimer y el Parkinson, trastornos psicológicos como son la depresión, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la ELA. ¿Qué tienen en común todas estas? La neuroinflamación. ¿Sí? La neuroinflamación, eh, nosotros a partir de esta pared celular que tenemos en el intestino, una de las células son neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, la pared celular está compuesta por distintas celdas de células y entre medio de todas estas hay un neurotransmisor, que es una célula, que transmite al cerebro. Cuando esta barrera está permeable, demasiado permeable, y ingresan muchos alimentos proinflamatorios, muchos componentes de los alimentos proinflamatorios, que están presentes en las carnes rojas, los alimentos ultraprocesados, los azúcares, todos estos alimentos que contienen JMAF, eh, golosinas, toda la panificación en general, este tipo de alimentos son proinflamatorios. Entonces el neurotransmisor envía esa información al cerebro y me provoca una neuroinflamación a nivel del cerebro. Lo que no es exactamente lo que ocasiona estas enfermedades, sino que eh, activa como un desarrollo más importante de las mismas. Cuando se desarrolla una dieta eh, antiinflamatoria, se logran disminuir la sintomatología de todas estas enfermedades neurológicas. Bien, o sea que para sintetizar, comer sano, sí o sí, con menos paquete y más cáscara. Exacto. Como conclusión, podemos decir que el consumo excesivo combinado de grasas y azúcar, pero no de las grasas per se, sino de los alimentos combinados de grasa con azúcar, por ejemplo, en las golosinas, sería, eh, producen sustancias producen una excesiva cantidad de sustancias en las neuronas que provocan la inflamación. Y eso hace que estas enfermedades eh, se desarrolle una sintomatología más agravada. ¿Sí? Sí, 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 tal O cual. sea, quiero que se entienda, no es que culpa de la alimentación aparecen estas enfermedades, sino que se desarrollan con más intensidad, ¿sí? Se pueden disminuir la sintomatología. Y a partir de que la barrera intestinal se pone más permeable, ¿sí? Y pueden pasar virus, bacterias, patógenas, estamos más predispuestos a tener enfermedades, ¿sí? Sí, sí. Entonces, cuando nuestra barrera está sana y estamos con un equilibrio de nuestra microbiota, prevenimos la aparición de muchísimas enfermedades. Bueno, hoy hemos aprendido algo que no lo teníamos registrado en nuestra libretita y bueno, lo vamos a incorporar, que es la microbiota y cómo se compone, para qué sirve, cuáles son las enfermedades derivadas y cuáles son los antídotos o los anticuerpos que nosotros mismos podemos generar a partir de una alimentación saludable, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Me gustaría que nos recuerdes dónde atendés y el teléfono. Bueno, eh, mi lugar de atención en forma presencial es en el consultorio del Ateneo, ahí en Villa Allende,
Carlos Pellegrini 27. Y el teléfono celular, bueno, es el que figura aquí en mi teléfono celular, es 0351-156-317142. Yo de ahí ya les puedo dar mayor información. Y bueno, a través también de mis redes sociales, de Facebook o de Instagram, para que subo yo también las distintas entrevistas Las que me dan. entrevistas, para hacer consultas y no se dejen estar si necesitan algún tipo de asesoramiento en materia nutricional, concurran con la licenciada Georgia. Bueno, Muchísimas gracias. Y bueno, agradecemos gracias. también a Alexis Guevara por este espacio acá en Estación Inchi.